Los esfuerzos de reconstrucción de los Houston Rockets, que estuvieron perdidos en las profundidades de la clasificación del oeste durante años tras la marcha de James Harden, por fin están empezando a dar sus frutos. La franquicia tejana está en playoffs de forma confortable, ocupando la quinta posición de la conferencia con 33 victorias y 20 derrotas, lo que le da una ventaja de 3 partidos y medio sobre Minnesota, que ocupa la séptima plaza, que sería sinónimo de play-in, y la explosión de Alperen Sengun como estrella, la mejoría de Jalen Green, pese a que sigue siendo un jugador que falta de consistencia, y una plantilla tan profunda como joven son algunos de los factores de la explosión para bien de un proyecto que lleva 4 temporadas sin oler la postemporada. Pero entre estos factores, quizás la mayor clave sea el jugador que la franquicia eligió en cuarta posición del draft de 2023, Amen Thompson. Un diamante en bruto que está empezando a pulirse y que está sentando las bases de una gran carrera que incluirá una infinidad de selecciones al All-Star Game y a los quintetos defensivos, y que ya empezó a dar el salto al estrellato. Lo analizamos ahora. Hablar de Amen Thompson es hablar de un jugador que por medidas debería ser alero, quizás a la pívot a futuro, gracias a sus 2 metros de altura y su capacidad incluso para crecer físicamente en cuanto a musculatura, porque de momento está incluso muy delgado. O sea, podría llegar a coger unos cuantos kilos y que esto le venga bien de cara al futuro. Pero en cuanto a explosividad, en cuanto a velocidad en carrera, capacidad de primer paso, salto, segundo salto incluso después de coger un rebote ofensivo, volver a levantar el balón, es algo que no hemos visto, creo que en la historia de la NBA. Este jugador parece que hay 2 o 3 Amen Thompsons en la cancha. Es algo parecido a lo que pasa con su gemelo Ausar, que juega en Detroit Pistons, y que no recuerdo un impacto así, tan visible, de un jugador que no necesariamente es un gran anotador. Es verdad que ha tenido noches muy buenas y que puede tenerlas a futuro, tiene potencial para convertirse en un gran anotador, pero todavía no lo es ni de lejos, pero que está en todos lados, y gracias a esto en los últimos 10 partidos que ha jugado incluso llega a los 18 puntos por partido, siendo todavía limitado en cuanto a recursos. Pero su actividad, su facultad para estar en todos lados a la vez, le hace anotar casi por inercia. Es un jugador que además su punto fuerte es la defensa. No es un jugador ofensivo de momento, es un jugador defensivo. De hecho es uno de los mejores defensores de la NBA. Incluso este año, siendo su segunda temporada solo en la NBA, debería estar en el mejor quinteto defensivo. Y no creo que haya ningún tipo de discusión alrededor de esto. No soy muy fan de las estadísticas avanzadas en general. Prefiero ver un jugador y su aporte defensivo, pero a veces vienen bien para contextualizar las cosas y para confirmar que lo que se está viendo en efecto es correcto. En este caso hablamos de un jugador que está en el top 2% de toda la NBA, no solo de su posición, sino de toda la liga, en más menos defensivo estimado. Es decir, el impacto defensivo que tiene Amen Thompson en Houston Rockets está entre el 2% mejor de toda la NBA, sin importar posiciones. Esto en un jugador que principalmente defiende exteriores, aunque es capaz de switchear a interiores, como veremos en las imágenes en el vídeo, es algo absolutamente brutal. En su segundo año solo, repito, todavía tiene que aprender muchas cosas. En cuanto a defensa, es absolutamente una locura lo que hace este chico, que además tiene notas que le sitúan en la élite en estas estadísticas por su versatilidad, su capacidad para el rebote y su capacidad para taponar tiros desde la posición de alero. Y todavía podría incluso desarrollarse para ser un jugador más exterior aún. No solo un alero, sino podría llegar a jugar de base en el futuro. Yo creo que tiene potencial para ello. Es un jugador que además, gracias a su capacidad física en las cercanías del aro, es una amenaza increíble, y eso que todavía le faltan recursos a desarrollar. Es un jugador que cuando entra a canasta a veces pues está un poco fuera de control, puede llegar a entrar sin tener
puede llegar a entrar sin tener necesariamente un plan, sin saber exactamente cómo quiere finalizar la jugada, simplemente diciendo voy a saltar y una vez en el aire voy a ver cómo lo hago, pero aún así, aún teniendo que desarrollar un poquito más su toque, aún teniendo que desarrollar un poco más su juego de pies, aún teniendo que desarrollar un poco más el sentido mental de las penetraciones, está anotando el 71% de sus tiros entre 0 y 1 metro del aro, es decir, en el área restringida. Es el mismo rango de efectividad que tiene Jason Tatum, que es una estrella confirmada de la liga, Austin Reeves, que es uno de los mejores finalizadores desde las posiciones exteriores que tiene la NBA, Domantas Sabonis y notablemente mejor que Jaylen Brown, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., que va a ser All-Star esta temporada, y Karl Anthony Towns, entre otros muchos jugadores. Los problemas, como decía, llegan al alejarse del aro. Anota menos del 50% todavía de sus tiros entre 1 y 3 metros del aro. Está en un 40% de acierto clavado en tiros de media distancia, que sin estar mal tampoco está bien, y eso que apenas intenta tiros. Está ahora mismo en un intento por partido de promedio, entonces en promedios tan bajos te esperarías que tenga incluso más acierto, puesto que no tiene un volumen de tiros complicados que intentar, y anota tan solo un 25% de sus triples, que ya son una mejora muy notable con respecto a lo que hizo como rookie. Es decir, en su primer año intentaba 0,9 triples por partido, básicamente 1 por encuentro, y anotaba el 13,8%. Y esta temporada, como sophomore, es decir, en su segundo año, anota un 25% de el intento, 3 que intenta por partido. Está entre 1 y 2 tiros de 3 por partido, que en cuanto a porcentaje de sus tiros totales sigue siendo el mismo, alrededor de un 16% de sus intentos, pero como tiene más responsabilidades esta temporada, pues también vienen con ellos un poquito más de tiros de 3. En su tiro exterior hay evolución no solo en el porcentaje, que sigue siendo muy pobre a día de hoy, 25%, muy por debajo del promedio de la NBA, pero sí que hay evolución incluso mecánica. Cuando llegó a la NBA tenía un movimiento un tanto raro que lo llevaba a soltar el balón casi desde la izquierda, y eso que lo levantaba recto, pero al llegar arriba como que hacía un movimiento un poco raro y lo llevaba a la izquierda y lo soltaba, algo que interrumpía totalmente el ritmo de su tiro y que hacía más complicado, por supuesto, anotar. Es algo que sigue ocurriendo a día de hoy de vez en cuando, pero cada vez menos. Incluso hay partidos en los que tira alguna vez con ese pequeño defecto de mecánica, y en el mismo partido pues tira un triple con un movimiento fluido, sin ese problema, y obviamente anota mucho más cuando aplica ese movimiento más fluido. Es un cambio que es muy profundo en la mecánica de tiro, es algo que que tiene muy arraigado con todos los años que ha estado jugando a baloncesto, entonces pues es un cambio que puede tomar un tiempo, pero que invita al optimismo, porque no solo es una mejoría del porcentaje que pueden ocurrir por rachas o por lo que sea, sino que aquí se aprecia un trabajo realmente de fondo sobre la mecánica de tiro que puede llevar a un tiro que sea más fiable de cara al futuro, que no sea algo que pueda volver a bajar, sino que pueda mejorar notablemente su efectividad de cara al futuro. Pero lo importante realmente con Amen Thompson es que sea capaz de desarrollar ese tiro exterior, que pueda ser una amenaza, aunque sea desde las esquinas, y que pues también mejore todavía un poco más el bote. Es algo que ya ha mejorado desde su llegada a la NBA, entonces está por buen camino, y que tiene que seguir perfeccionando para poder ser una amenaza completa, porque en cuanto a capacidad para penetrar, su primer paso, nadie en la NBA lo puede igualar en defensa. Es decir, él cuando mira al defensa con el balón en las manos, de lo que se tiene que preocupar no es de quién tiene enfrente, sino de quién tiene detrás. ¿Qué viene después de que pase el hombro de este chico? Porque el primer nivel defensivo ya lo tiene superado. No hay problema en eso. Tiene que mejorar esa toma de decisiones todavía, que es perfectible, ya ha progresado en ella, pero tiene que seguir con ello. Es un jugador que es capaz de jugar pick and roll cada vez más y cada vez mejor.
En el partido contra Boston Celtics, en el que anotó 33 puntos, que es su récord de carrera hasta ahora, jugó más pick and roll, creo que lo que le he visto en cualquier otro partido, y ha tenido muy buenos resultados, como es evidente con ese récord en carrera de tiros. No solo anotó, sino que también repartió juego a partir del pick and roll, y pues es capaz de tomar esas decisiones. Todavía tiene que perfeccionarse, todavía tiene que tener más repeticiones como manejador, y también creo que tiene potencial como creador secundario, poniendo él el bloqueo, ¿por qué no? En situaciones quizás incluso de handoff, mientras no sea una amenaza desde el triple, para forzar la defensa a venir hacia él, por ejemplo, de momento dándole el balón a Jalen Green o entregándoselo a Fred VanVleet. Jugar un pick and roll corto, un poco al estilo de Draymond Green, recibir a 5 o 6 metros del aro y tomar esa segunda decisión. ¿Qué tengo que hacer? Botar e ir hacia el aro. Tengo un pase directo para una rotación al triple de la esquina opuesta. Hay alguien que está cortando y la rotación defensiva hace que haya una apertura para un alley-oop. Eso es algo que también puede hacer. Creo que tiene la rapidez de lectura mental para hacerlo, no al 100% todavía, pero que sí tiene la capacidad para hacerlo más o menos a día de hoy, y que si le dan repeticiones haciéndolo también será capaz de implementar esto en su juego de forma más continua. La capacidad para crear para sus compañeros es algo que tiene. Ya lleva 2 triples dobles esta temporada, es un jugador capaz de hacer un poco de todo en la cancha, y creo que a futuro su mejor posición puede ser la de base. Primero porque si no termina de desarrollar el tiro de 3, esto permitirá que él tenga el balón en las manos y que al menos sea una amenaza, porque puede dar la asistencia, puede penetrar, y no puedan las defensas mirar a otro lado o poner un jugador que no sea capaz de defender sobre él, sino que van a tener la amenaza de que él tiene el balón y que tiene que tomar la decisión y puede hacerlo a alto nivel. También a corto plazo, de cara por ejemplo a estos playoffs, si Ime Udoka estima que no está preparado para tener mucha responsabilidad creativa todavía en un nivel tan competitivo como es la postemporada de la NBA, puede ponerlo en el dunker spot, que es la posición en la que se reciben muchos alley-oops normalmente cuando hay una jugada en el exterior y tienes un jugador que se queda más o menos debajo de la canasta, a un lado o al otro de la canasta, normalmente en el lado débil, en el lado opuesto al que está ocurriendo la jugada principal, para que pueda pues recibir ese pase en caso de rotación defensiva, y es ahí donde puede hacer más daño quizás hoy en día, o desde la esquina cortando, porque no recibiendo y anotando. Todavía no tiene ese catch and shoot al nivel para hacer daño a un equipo, sobre todo en playoffs, que es algo que jugarían mucho con ello y le dejarían muy abierto, y si nos gana con triples Amen Thompson, pues adelante. Pero ahora mismo no está preparado para ello ni de lejos. Entonces, pues lo más útil a corto plazo puede ser eso: handoff y pick and roll, para tomar esa segunda decisión en pick and roll corto. Quizás situaciones de jugar como big man en el dunker spot, que además puede aprovechar que Alperen Sengun es un jugador muy versátil ofensivamente y puede alejarse un poquito más del aro, aunque sigue sin ser un gran tirador de 3, sí que puede crear espacio más o menos, y entonces pues que lo pueda aprovechar Amen Thompson y complementarlo perfectamente ahí. Y sobre todo pues en defensa, es un demonio en defensa Amen Thompson. Es simple: cuando ves a Amen Thompson en defensa, no ves un jugador, ves 3 o 4. Está en todos lados a la vez, pone tapones, roba balones, está para defender tiros. Las rotaciones, está en todos lados. Es que hace una rotación, hace otra en la misma jugada, no sabes de dónde sale, no le ves venir y de repente está interrumpiendo el ataque. Es un demonio. Lo que decía antes, las estadísticas avanzadas: 98% de jugadores de la NBA son peores que él defensivamente y está en su segundo año. Es una absoluta locura. Si no fuese por Wembanyama, estaríamos ante el mejor prospecto defensivo de la NBA a día de hoy. De lejos. Y es un jugador que además suele estar en defensa con el mejor anotador rival. No es alguien a quien escondan para que esté en ayudas o lo que sea. Juegan los Pistons, defendiendo a Cade Cunningham. Juegan contra los Grizzlies, defendiendo a Ja Morant.
siempre está con la mayor amenaza rival. Es capaz de switchear, vais a tener otra vez más las imágenes, por ejemplo, del partido contra Pistons, empieza con Cade Cunningham, pick and roll, tiene que defender a Jalen Duren, interrumpe la jugada ofensiva, consigue el robo y hay bandeja del lado contrario, menos oportunidad de contraataque. En contraataques, en transición, un anotador imparable, porque es más rápido que los demás, porque salta más que los demás, porque tiene el toque suficiente de momento para poder finalizar más o menos, pero que va a mejorar todavía. Es un proyecto de estrellón, no de estrella, de estrellón. Va a ser uno de los grandes jugadores de la NBA de la próxima década. Quedaos con el nombre y subíos al tren ya, porque Amen Thompson no va a esperar mucho más. El salto al estrellato llega ya. Hasta aquí el vídeo. ¿Qué opinas tú de Amen Thompson y de la reconstrucción de estos Rockets? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar este año? ¿Qué piensas que necesitan para el futuro? Dímelo todo en los comentarios. Nada más por mi parte, salvo desearte que tengas un gran final de día, pedirte por favor que te cuides y cuides de los tuyos y desearte que todo vaya bien.